principio, el libro es que tiene una primera parte, que es la posición Yuste, que salió en Tiempo de Historia y era el año 81. Pese a todo, no hubo ningún problema especial porque buena parte era bibliografía o informantes cualificados, que en aquel tiempo había bastante más, porque claro, el año 81 hacía bastante menos tiempo del final de la guerra, aunque daban personalidades. No hay ningún problema para documentarte, el único problema está en la entrada a la hora de hacer fotografías de la posición Yuste, que no se pueden hacer fotografías oficiales, aunque evidentemente ha habido momentos, según el casero que cuidara, que permitía o no permitía a la gente hacer o no hacer fotografías. La verdad es que Negrín es la figura del político excepcional, es decir, es el gran rival que tiene Franco en la guerra civil y el único que realmente es capaz de plantar de cara, a pesar de que no tenga ni de lejos que un régimen tan amigo de los nazis y de los fascistas como era el del general Franco podía tener. Negrín ni siquiera es un político profesional, él es uno de los grandes científicos españoles, es neurólogo, es una persona tremendamente vinculada a los dos únicos premios Nobel que hemos tenido en España en medicina, tanto a Ramón y Cajal, que ser en parte de un maestro suyo, de cierto modo, o a Severo Ochoa, que también está entre el mundo de los jóvenes que se formaban. Él fue ministro de Hacienda y en realidad su papel es el del político que tiene que cumplir un deber, en este caso finalizar de la mejor manera posible la guerra, resistir. Es el símbolo de la resistencia. El hecho de que se haya puesto a veces a Pasionaria o al Partido Comunista es más un mito del propio partido que la realidad, igual que Negrín no obedecía a los comunistas, mucho menos. Lo que pasa es que Negrín, los comunistas saben que es el único que va a seguir manteniendo la política de resistencia y lo apoyan en todo momento, mucho más que buena parte de su partido. Si Negrín se hubiera rendido, si no hubiera vuelto, hubieran tenido el chivo expiatorio para justificarse todos. Pero Negrín cumple con su deber y lo que deja a todos pues, prácticamente a descubrir. Negrín en ningún momento socialista, es un científico puro y duro, y no hay que olvidar que como tal se comporta en muchos aspectos. A la República no le falta dinero para seguir manteniendo la política. Con todos los defectos nunca hubo problemas de quiebra económica. Y fue ministro de Hacienda antes de ser presidente del gobierno. Negrín lo que hace es que es una persona que en un momento dado tiene que cumplir su deber y lógicamente solamente desde una postura de aparente intransigencia podía conseguir alguna especie de negociación. Cuando triunfa el Consejo de Defensa y va a negociar con Franco, hacen risa, hacen el ridículo los españoles. Negrín lo tiene que hacer desde una especie de tú a tú como única forma, para ganar tiempo en dos sentidos. Uno, poderse replegar ordenadamente hacia los puertos del sureste, desde Valencia hasta Almería, que era la parte leal todavía de la República, y en segundo lugar, porque no le queda más remedio, es decir, tiene que esperar a ver si el conflicto europeo estallaba ya, porque lo que estaba claro para una persona con una cierta clarividencia en este aspecto es que el conflicto europeo se iba a dar y los franquistas, por mucho que después lo hayan negado, eran nazis. Entiéndeme, no eran nazis, los fascistas no eran nazis, los franquistas no eran nazis y los nazis sí eran nazis. Evidentemente, pero eran todos lo mismo. De hecho, si te vas a Albatera, no hay campos crematorios, pero eso es falta de capacidad técnica, no es otra cosa. Si hubieran tenido capacidad técnica, aún hubieran sido mucho más salvajes de lo que fueron. Es muy duro, pero es así. No hay santos en la guerra civil española. Yo creo que esa decisión la tuvo que tomar Garcés o Cordón, pero fundamentalmente por lo que oímos a Cordón en su libro Trayectoria, pues seguramente será Garcés. Garcés era jefe del SIN, el Servicio de Inteligencia Militar. La zona tenía bastantes requisitos para poder establecerse allí. Estaba lejos de los frentes y en la carretera esencial, en la espina dorsal de lo que quedaba de la República, y muy cerca de las costas. Y además desde Elda, Novelda, se desviaba todo hacia todos los puertos cercanos, iba hacia Alicante, iba hacia Murcia, iba hacia Valencia. Es muy difícil y te voy a dar un ejemplo. Hay mucha gente que sigue teniendo el control por
gracias al resultado de esa guerra. Y por lo tanto, la guerra es muy cruel y algunas actitudes son crueles y la posguerra es más cruel todavía. Pero a alguna gente en la posguerra también le ha dado la situación social de su padre, de su abuelo, y por lo tanto la que ellos en buena medida tienen hoy en día. No tienen intención ninguna de que se difunda. Una cosa es que se difunda en el ámbito académico y otra cosa es que se difunda en el ámbito popular de la gente. La Cruz de los Caídos, tal como está concebida hoy en día, es un ejemplo clarísimo de que la difusión, en buena medida, sigue siendo la que preconizaba el fascismo. Tú le preguntas a mucha gente y la Iglesia es una víctima de la guerra civil. Qué poca gente tiene conciencia de que la Iglesia también es una culpable de la guerra civil. Y que puede ser víctima, pero a lo mejor fue otra cosa mucho más que víctima. Ahora, ganó mucho la guerra civil la Iglesia española. No le digas que pida perdón. Yo lo más cercano que les he escuchado es a un cardenal que tal vez no fuéramos fieles al Evangelio. Me gustaría escucharle. Nosotros fuimos uno de los grandes agentes de los crímenes de la guerra civil. Y si eso le pasa a la Iglesia, imagínate cada partido político o cada organización del tipo que sea. Es decir, no vamos a pasar página de la guerra porque no hay interés en pasar página de la guerra.